Todos los padres queremos cambiar el mundo y yo creo que para llegar a lograr eso es cambiar la educación de nuestros hijos. Tienen que ser el ejemplo los papás de los niños. En este método trabajamos 2 elementos que cada sábado se ponen en práctica: preguntas de reflexión, de aprendizaje, qué es lo que ellos saben, ponemos dinámicas, todo es en base a juego, dinámicas, actividades reflexivas. Después de las dinámicas viene la etapa reflexiva, que es lo que aprendieron durante la sesión, qué es lo que ellos se llevan, qué es lo que les llama la atención, qué es lo que no sabían. Y estoy segura que la inteligencia emocional es algo sumamente importante para los niños. Invertimos mucho a veces en clases de francés, clases de inglés, clases de computación, de lo que tú quieras. Pero sí les diría que invirtieran mucho más en desarrollo humano. Es algo que va a cambiar sus vidas. Estamos en un momento en el que tenemos que cambiarnos el chip los adultos y darles esas nuevas herramientas a los chicos para que lo puedan aplicar en un futuro. Y cuando salen, mira, hoy platicamos de esto y hoy platicamos de aquello, y entonces aprovechamos el tiempo para platicar en familia, pues qué les dejó, qué aprendieron y cómo lo pueden usar. Y eso lo hacemos prácticamente cada semana cuando vamos saliendo de aquí, nos ayuda a que eso se vaya permeando en la familia. Con todos los valores que les damos aquí, se van dando cuenta para qué son más buenos, para qué se les dificulta más, pero al mismo tiempo ellos los van redondeando y ellos mismos te ponen los ejemplos. Maestra, hice esto ahora en mi escuela y no me enojé porque controlé mis emociones. O sea, ellos te lo platican, sí lo hacen, pero a veces no se dan cuenta cómo. Entonces les ayuda mucho a controlar sus emociones y que ellos mismos lo descubran. Muchos erróneamente dicen que no hay escuelas para padres. Yo creo que aquí es un lugar donde uno va aprendiendo a ser papá. Y yo los invito a que lo intenten, a que vengan a una prueba, a que se den la oportunidad. El ver a nuestros hijos que crecieran de una manera más con calidad de vida y que fueran adquiriendo conocimientos que en el futuro y a lo largo de su vida les pueda ayudar. Esa es la motivación. Perfecto, muy bien. Y bueno, ahora continuando con nuestra agenda, es el turno de presentarles al consultor independiente asociado con las firmas Venture Consulting y TCA Consultores, realizando proyectos de diagnóstico y transformación en el sector privado empresarial y en el público. Socio de MGT Consultoría y actualmente dirige el proceso de transformación y expansión de la misma, que nos imparte el interesante tema de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los dejo en compañía de Ignacio García. Bienvenido, adelante. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática que hemos denominado Norma 035 en el marco del bienestar integral del personal en las empresas. Agradezco mucho que me hayan invitado a un congreso internacional de educación emocional sin ser por mucho un experto en la materia, pero voy a tratar de equilibrar eso platicándoles un poco mi experiencia profesional, tanto en el sector empresarial financiero como en el sector público, en donde he tenido a mi cargo sobre todo áreas financieras, estratégicas y administrativas, y en donde he podido corroborar muy bien que el tema del bienestar integral de los trabajadores tiene un impacto directo cuando se trata de empresas del servicio público, por supuesto en el tema de eficiencia y actitud de servicio y calidad de servicio hacia los derechohabientes o ciudadanos, y en el tema del sector empresarial, pues impacta en la productividad que se ve reflejado en la rentabilidad de la empresa. La norma 035 tiene que ver con el estrés. El estrés buscando establecer
algunas reglas, normas, lineamientos para que las empresas se encarguen de cuidar qué elementos se encuentran en el ambiente, qué otros tipos de causas pueden estar flotando en la organización entre sus procesos, entre su convivio diario, que puedan estar generando algún estrés dentro de los trabajadores que les pueda causar posteriormente, estando prolongados al mismo, a cierto daño físico. Si nos preguntamos qué es el estrés, empezaría diciendo todos entendemos estrés, viene de la palabra que significa apretar, tensionar. De hecho, esta palabra, el estrés, los ingenieros la utilizan mucho. Escuchamos hablar mucho del estrés de los materiales. Significa apretar los materiales hasta llevarlos hasta su máxima resistencia, y lo define como una fuerza externa que actúa sobre el material y que a partir de cierto tamaño, a partir de cierta magnitud, puede causar algún efecto, inclusive irreversible en él. Los psicólogos han retomado este concepto y lo definen como una experiencia emocional, le dicen molesta, que viene acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos o conductuales. Yo establecería que finalmente el estrés, en términos generales, es cuestión de magnitud. El estrés originalmente planteado, todos necesitamos estrés para vivir y para disfrutar la vida, pero a partir de cierto momento, ese estrés sí se vuelve una experiencia emocional molesta y que viene acompañada de esos cambios que pueden perjudicar al organismo continuamente. Otra definición más, decimos, el estrés es un estado de tensión mental o emocional que resulta de cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas, donde hay cierta incertidumbre o que nos están exigiendo algo más que nuestras fortalezas o nuestras competencias, y que va a causar efectos a largo plazo en el cuerpo y en el cerebro. Normalmente, algunos casos donde se genera, pues podemos decir cuando no podemos predecir un resultado futuro, cuando no sabemos qué es lo que va a suceder en una acción que estamos emprendiendo. Cuando sentimos que se nos sale de las manos el control de una situación, inclusive cuando es simplemente una percepción de que hay una amenaza o un peligro latente, o de que hay algo que está a punto de empeorar nuestra calidad de vida o nuestra vida misma. Sin embargo, si bien no tenemos control, no podemos tener control sobre el mundo externo y está regido por una gran cantidad de incertidumbres, sí se ha demostrado, y creo que en este congreso ustedes están hablando bastante de ello, es posible, está demostrado, que se puede aprender a controlar el mundo interno de pensamientos y sentimientos, digamos, para sentirse en un plano diferente de cierto control de la situación. Sí estresados, sí para tomar acción, sí listos para el ataque, digamos, pero no con un estrés que inclusive nos inhibe de la acción. En términos generales, ¿qué causas viene ¿cómo se produce el estrés? Bueno, el estrés se produce por un desbalance, ya dijimos, entre las necesidades o las capacidades que tenemos para lo que el medio ambiente, que puede ser el entorno, que puede ser la empresa, que puede ser nuestro jefe, nos está demandando, nos está ofreciendo. ¿Qué puede ser esto? Límites de tiempo bastante exagerados o bastante cortos en cuanto a nuestra planeación. Eventos que salieron inesperados, miedos específicos por la presencia de algún evento adicional, por el cambio del estado del entorno,
algunos problemas de salud, ciertas expectativas de algún tema que no me dejan pensar adecuadamente, la incertidumbre misma, como comenté, compromisos establecidos y finalmente el conocimiento de que estamos en medio de un riesgo importante. Por ejemplo, todos hoy sabemos que si vamos al supermercado, que si vamos a un restaurante, tenemos un riesgo latente de contagio de COVID-19. Ese conocimiento de riesgos nos impacta un poquito en nuestra manera de pensar y nos genera estrés. En el caso de los trabajadores, pues bien, experimentan estrés laboral por diversas causas. Traduciendo esto, pues obviamente, exigencias mayores a su capacidad. Tenemos unas competencias adecuadas para cumplir con un cierto tipo de trabajo y la exigencia del trabajo, la exigencia de los requerimientos pueden ser superiores. También pueden ser situaciones de acoso o de violencia que se dan en las organizaciones. Pueden ser de tipo físico, en cuanto a que tengamos malestar por ruido, por calor, por humedad, por lo pequeño del espacio en donde estamos trabajando, etcétera. Porque sentimos que el equipo de protección tiene carencias o fallas. Creo que los médicos y los enfermeros del sector salud en esta época, cuando ven que les llegan el equipo de mala calidad para la protección y que puedan atender a los pacientes con COVID, es de baja calidad, pues les afecta, les genera un estrés laboral importante. Cambios intempestivos de horario, tenemos planeado algún evento, está dentro de nuestra rutina familiar o de nuestra rutina extracurricular, cierto tipo de actividades, y el jefe en la oficina ese día tuvo una comida, llegó tarde y se le ocurre llamarnos a pedirnos un trabajo extraordinario para el otro día. Cambio intempestivo de horario genera estrés también. Y pues por supuesto la actitud de jefes que tienen ciertas intolerancias a algunas actitudes o no aperturas o incisivos en algún tema. Todo esto es lo que sucede en el trabajo y que normalmente está generando lo que le llaman estrés y que yo le diría el estrés que afecta. ¿Cómo se genera? Los que saben de este tema nos dicen, y eso es estudiado, es clarísimo, nos dicen, esto aparece a través de mensajes de la glándula hipófisis, manda las suprarrenales, se libera adrenalina, que va a provocar que el corazón lata más rápido y haya mayor flujo sanguíneo, libera cortisol, que va a impactar en el aparato digestivo y va a generar problemas de colitis, de gastritis, etcétera, y también impacta en el hígado, que deja de almacenar glucógeno y por lo tanto libera más glucosa para convertirla en energía. Esto, por supuesto, que tiene impacto negativo en la salud, desde hipertensión arterial, problemas digestivos, úlcera, colitis, gastritis, taquicardias, resfriados, cansancio, hasta temas que están muy de moda en la actualidad, como son ansiedad y depresión. Algunos datos sobre el estrés. Desde los años 60 ya se ha investigado esto y a pesar de que en aquella época el estrés principal se encontraba en los trabajadores que estaban en las minas de carbón, que sabían que estaban sujetos a la enfermedad de los mineros de carbón y que por ahí se estaba afectando su salud a largo plazo. Los que trabajan en planta de productos químicos o industria de construcción, en donde tienen posibilidades de intoxicación, de accidentes, etcétera, que pueden sufrir daños severos a la salud. Sin embargo, desde los años 60 ya se sabía, ya se había identificado que también los trabajos de análisis administrativos, etcétera, de oficina, pueden ser tan estresantes o dañinos a la salud como los físicos o manuales. También, desde hace varias décadas, las autoridades de diferentes países
que emiten legislación para proteger a los trabajadores de los riesgos físicos, se ha visto la bondad de las legislaciones. Las legislaciones que por ejemplo, en Estados Unidos, de 70 a 2015, gracias a la legislación para proteger de riesgos de daños físicos, han bajado las lesiones en lugares de trabajo en un 72% y la tasa de muertes en lugares de trabajo un 65%. Esto inspira a que se genere una legislación buscando que proteja a los trabajadores también por los daños físicos que tengan que ver con estar sujeto a un estrés laboral continuo. En los años 90 ya la Organización Mundial de la Salud incorpora en la clasificación mundial de enfermedades al síndrome de desgaste profesional conocido como burnout, y además considera que las iniciativas de prevención de esta enfermedad pueden contribuir, con estadísticos de la OMS, pueden contribuir a reducir el ausentismo en cerca del 30% y los costos de atención sanitaria del mismo en un poco más del 25%. En ese sentido, México, en el año 2018, todavía en el sexenio del presidente Peña Nieto, emite la norma 035 para que entre en vigor un año después. Por eso entró en vigor en octubre del 2019 y entró en dos fases. Primero pide unas cosas en la primera etapa en 2019 y pide algo mayor en la segunda etapa, que fue en octubre del 2020, y que impulsa a las empresas a que tomen cuidado sobre los efectos del estrés laboral. ¿Qué hace? Pues les está requiriendo que se encarguen de identificar lo que le llama factores de riesgo psicosocial y que ya identificados pueda establecer correctamente medidas de prevención para que no sucedan, medidas de mitigación cuando es inminente su ocurrencia y para que el impacto sea menor, o medidas de corrección cuando definitivamente ya sucedió. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Parece que encontramos tres palabras juntas de tres términos diferentes, pero vamos por partes. Todos conocemos qué es riesgo. Pues bien, riesgo es posibilidad de daño. Escuchamos que hay riesgo financiero porque hay posibilidades de que las tasas de interés bajen o de que haya un riesgo de tipo de cambio, que suba el tipo de cambio y la relación de activos contra pasivos sea mayor o menor, y por lo tanto, si sube, puedo tener una posibilidad de daño. Y también de salud. Por ejemplo, ahora tenemos el riesgo de ser contagiados de la enfermedad COVID-19, lo cual trae consigo una posibilidad de daño. Eso es riesgo y es un término común y corriente que entendemos. ¿Qué es riesgo psicosocial? Pues es lo mismo, es un riesgo, posibilidad de daño, pero que ese daño es del tipo psicológico, emocional o social, que finalmente viene teniendo impacto en la salud. Ahora bien, ¿qué son entonces los factores de riesgo psicosocial? Pues son causas, elementos que por estar presente pueden generar riesgos psicosociales. Es decir, pueden generar posibilidades de daño psicológico, emocional o social que finalmente van a venir teniendo impacto en la salud. Entonces, la norma 035 lo que pide a las empresas es que identifiquen continuamente qué factores de riesgo psicosocial tiene la empresa. Es decir, que aplique sistemáticamente mecanismos, que inclusive implemente canales de comunicación para que libremente los empleados puedan dar
información importante que a la empresa le permita tener una identificación continua de estos factores de riesgo psicosocial y de esa manera estar en condiciones de tener un mejor plan de prevención o de intervención. Sin embargo, hay elementos y cuáles son que pueden atenuar o catalizar la exposición constante al estrés en el trabajo. Prácticamente tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la manera en que el trabajo ha sido diseñado, se administra y ha sido organizado. Cómo está constituida la empresa, qué reglas tiene, qué cultura lleva a cabo. Y eso tiene un impacto versus la constitución del individuo. En cierto sentido, el que está expuesto a factores de riesgo psicosocial continuo, el impacto o la reacción interna que va a tener a ese estrés y por lo tanto el impacto resultante tiene que ver con las características individuales que dependen desde el género, la edad, la resistencia física, la resistencia obviamente emocional, la educación, competencias, costumbres, etcétera, etcétera. Y estar expuesto a estos factores de riesgo psicosocial con una reacción interna al estrés no adecuada, con el largo plazo, que normalmente es considerado entre 3 a 8 años, es cuando aparece la enfermedad conocida como síndrome de desgaste o burnout. Aunando un poquito más, personas sujetas al mismo estrés. Y esto seguramente todos los que han tenido a su cargo personal y que han estado sujetos a algún actividad donde genera estrés. Sujetos al mismo estrés, que puede ser el estrés complicado, exigencia desmedida o maltrato o falta de planeación que trae consigo cambios importantes en la persona. El mismo estrés, dependiendo la inteligencia, el grado de control emocional de la persona, ¿sí?, que sea más o menos, el desgaste emocional que va a tener prácticamente es en orden inverso proporcional. A mayor inteligencia emocional, prácticamente mucho menor desgaste y viceversa, poca inteligencia emocional, el desgaste es mucho mayor. Y la misma correlación se da porque a menor desgaste, obviamente hay mayor bienestar y por lo tanto productividad y rentabilidad. Y entonces tenemos prácticamente esta correlación directa, bastante comentada, en donde inteligencia emocional, desgaste y bienestar, inteligencia emocional inversamente proporcional a desgaste y bienestar y productividad. ¿Qué es el síndrome de desgaste, el burnout? Ya comenté que las consecuencias negativas para la salud por exposición continua al estrés nos puede llevar a lo que se considera una enfermedad llamada burnout o desgaste. Se caracteriza básicamente por 3 dimensiones. 1, sensación de cansancio, agotamiento físico y agotamiento emocional. 2, es a la persona que ya se encuentra resentida, que tiene sentimientos negativos, que todo lo ve mal para la empresa, que todo cree que es en su contra, o definitivamente muestra cinismo que no le importa con respecto a su trabajo. Y obviamente reducción de la eficacia profesional. Como ya comenté, este síndrome se desarrolla normalmente en un periodo de 3 a 8 años. La buena noticia es que ya existen herramientas muy claras, objetivas, con las cuales se puede detectar y medir
Dependiendo del tipo de herramienta que se utilice, hay quien considera 6 escalas, o 6 grados dentro de la escala, o 5, desde el que prácticamente es nulo hasta el que se considera ya importante y de intervención inmediata, ¿verdad? Y obviamente esta detección permite establecer programas preventivos cuando se encuentren los niveles bajos para que no suba a los considerables. Además, puede atenderse y la buena noticia es que es curable. Como organización, diría, ¿cuáles son causas previsibles administrables? Finalmente, los riesgos psicosociales desde el punto de vista de la organización tiene que ver, por un lado, porque tiene ciertas deficiencias o en el diseño, la organización, y en la organización me refiero a la manera en que está estructurado y está administrado el talento dentro de la misma, la gestión y la falta de contexto social del trabajo. Algunos ejemplos, pues de acuerdo al diseño, es deficiente cuando hay cargas de trabajo excesivas, donde por diferencias en la organización hay exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones, los cambios seguidos organizacionales, inseguridad en el empleo o inclusive no comunicación adecuada y falta de apoyo personalizado. Como organización, por un lado, tenemos la manera en que organizó el trabajo. Y por otro lado, cuando hablamos desde el punto de vista del capital humano, yo diría, no generalicemos. En términos correctos, el estrés como tal no es malo. Estrés significa vida. Si no tenemos estrés, no estamos vivos, yo diría. De hecho, esta gráfica se hizo en alguna consultoría especializada en donde a mayor presión laboral se puede ver que cuando la presión laboral es muy baja, el desempeño también lo es. A manera que se incrementa la presión, el desempeño laboral crece. Pero llega a un momento en donde a mayor presión ya el desempeño empieza a disminuir. De tal manera que lo puede llevar otra vez a la zona nula cuando la presión laboral es demasiado alta. Entonces, lo que tenemos es que hay una zona, la zona de menor riesgo, una zona en donde el personal se puede encontrar motivado, se encuentra aprendiendo, desarrollándose, y que deberíamos de enfocarnos a estar en esta zona que es donde vamos a tener cierto bienestar en nuestros días cotidianos laborales. Ahora sí paso a comentarles de MGT. MGT lleva más de 32 años en el mercado, sirviendo a empresas y organizaciones. Básicamente es una consultoría en ingeniería humana que ha apoyado durante todos estos años a las empresas a potenciar el talento, buscando que alcancen sus objetivos de rentabilidad y contribución a la sociedad. MGT ha dado una solución prácticamente que la ligamos con el bienestar de los trabajadores, que es lo que ahora ofrecemos como una solución para la norma 035. El objetivo actual de toda empresa, desde el punto de vista nuestro, no solamente es generar rentabilidad a toda costa. El objetivo actual de toda empresa creemos que debe ser crear valor para la sociedad. Y eso significa siempre actuar con principios éticos. Y eso debe hacerlo con los accionistas, con trabajadores, empleados, con los clientes, con los proveedores y con el medio ambiente. Y para ello, en cada tema
tiene algún objetivo que cumplir. Con los accionistas tiene objetivos claros de rentabilidad, pero con los trabajadores debe tener el objetivo claro de lograr que se encuentren en una zona de bienestar en donde tenga significancia su trabajo. Para sus clientes, otorgar productos y servicios competitivos o de calidad especial. Con sus proveedores, tener siempre relaciones de ganar-ganar, y con el medio ambiente, trabajar en el cuidado y conservación del mismo. Si consideramos que ese es el objetivo actual de toda empresa, entonces la estrategia que plantee y los objetivos con la misma debe de cuidar un equilibrio entre la rentabilidad de los accionistas y entre el bienestar integral del personal. Podríamos decir, y en el pasado la creencia, estos dos objetivos eran contradictorios, porque si yo mantengo a los trabajadores con menores prestaciones, menores sueldos, con mayores exigencias, yo voy a tener mayor rentabilidad de los accionistas. Y eso está demostrado que va en contra. No bienestar integral en el personal impacta en la productividad y por lo tanto impacta en la rentabilidad. Entonces, obtener un equilibrio dentro de la estrategia entre ambos es el objetivo central que toda empresa debería de estar buscando. Y en ese sentido, si tratáramos de generar un modelo recopilando las soluciones que se han dado en los últimos años buscando bienestar integral en las empresas, ¿qué es lo que se ha encontrado, lo que han encontrado nuestros expertos? El elemento más importante es, uno, tener a la persona adecuada en el puesto. Si se tiene a la persona adecuada en el puesto, pues para la empresa, obviamente va a alcanzar los objetivos. Es la persona correcta al puesto, va a cumplir sus metas y las va a sobrepasar. Apoya a generar una cultura interna de meritocracia. Sabemos muy bien cuáles son, qué es lo que yo necesito ser adecuado para poder crecer y para ir a los puestos que me interesan. Inclusive en las empresas se convierte en un referente. ¿Cuántos no hemos visto en alguna empresa en donde decimos para ser gerente de operaciones hay que ser como Juanito Méndez? Porque Juanito Méndez fue el director de operaciones de la empresa, que era el exacto director de empresas y es un referente. Disminuye la rotación y además genera desarrollo organizacional. Por otro lado, para el colaborador, pues si está adecuado en el puesto, los retos que le están imponiendo son alcanzables, no son exorbitantes o no hay reto. Si se queda demasiado corto, no tiene reto, y si se queda demasiado largo, son retos que no son alcanzables. Por lo tanto, también, si los retos son alcanzables, va a estar motivado y va a tener desarrollo personal. Y en cualquiera de las dos, la empresa va a tender a conseguir altos estándares de desempeño. Además, en este mismo tenor, las correlaciones que hemos encontrado cuando hemos aplicado pruebas de desgaste y pruebas de apego a perfil de puesto, que lo hemos venido haciendo desde el 2017, se ha encontrado una correlación, si no perfecta, pero bastante cercana a ello. A desgastes de niveles de ceros, encontramos apegos de perfil del puesto cercanos al 100%. Y cuando tenemos desgastes de 30%, que ya son bastante bajos, tenemos apegos a perfil del puesto de solo 30%. De hecho, en alguna muestra importante, particular con población con antigüedad de más de 5 años, pueden ver aquí que los que tienen desgaste severo entre 90 y 100, el 48, la mitad de ellos tenían un desapego menor del 70%. Y no lo pusimos en la gráfica, pero si el desapego es menor del 50, no es el 48, sino llegamos al 85. En ese sentido,
tenemos casi claridad para afirmar mayor apego a perfil de puesto nos va a dar un menor desgaste laboral. Y menor desgaste laboral trae consigo mayor productividad o mayor satisfacción del cliente cuando lo que están haciendo es un servicio directo hacia atención a la clientela y, por supuesto, todo derivado de un mayor bienestar del trabajador. ¿Cuál es el segundo punto construyendo este modelo? El segundo punto es un entorno de trabajo adecuado con prácticas laborales justas y transparentes. Obviamente, yo le digo, esto es como que el tema higiénico de la compañía. O sea, pusimos el punto número 1 correcto, gente correcta para el puesto correcto, y punto número 2, debo de tener los espacios adecuados, con la ergonomía adecuada, ventilación, seguridad, temperatura, ruido, etcétera, las instalaciones correctas, los que necesitan uniforme específico de trabajo o algunas herramientas especiales que la tengan, los que necesitan equipos de protección adecuados de cierta calidad especial porque trabajan en ambientes complicados y requieren de ello, es muy importante. Y también una política laboral y salarial clara, acorde a la ley, que cuide la equidad interna, que equilibre las cargas de trabajo, que las jornadas laborales estén perfectamente establecido y muy claro el tema cuando se intervenga en horas extras, horarios, etcétera. Y lo mismo respecto de las incapacidades y días de descanso. Y el tercer ingrediente de este modelo tiene que ver, ya tengo la persona adecuada, tengo las instalaciones, equipo, herramientas, tengo políticas, necesito un estilo gerencial de liderazgo. Repito y regreso nuevamente, el estrés no es malo. Yo a veces aquí lo pongo como si fuera la comida, cuando nos dicen también la comida es mala. La comida es mala cuando comemos mucho, demasiado y todos los días. Pero cuando comemos adecuado, si no comemos nada, es muy malo. Si comemos demasiado, es muy malo. Pero si nos mantenemos en una zona correcta, estamos correctos. Entonces, lo mismo vemos para que ya comenté del estrés. Y en ese sentido, yo diría que la tarea más importante del management en la organización es mantenerla en la zona de desempeño, la zona de mejor desempeño. Siendo esta tarea, tenemos algunos puntos para el estilo general enfocado al bienestar integral de los trabajadores, como, en primer lugar, se debe ser intolerante a las malas prácticas. No se puede tener, como decían en alguna organización que estuve, cucarachones tóxicos al frente de un grupo de trabajadores, porque esos son tóxicos. La comunicación tiene que ser abierta, transparente, debe encargarse de ello, el gerente debe transmitir siempre su líder, a lo mismo que principios y valores. Tiene que generar una cultura de pertenencia y de bienestar en ellos y los tiene que mantener motivados y para estar promoviendo siempre el trabajo significativo. Entonces, básicamente tenemos 3 elementos de este modelo que casi nos garantizan el bienestar integral. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que hay cambios siempre en el tiempo, hay nuevos eventos en el entorno, aparecen pandemias y ahora ya nos mandaron a trabajar a casa, entonces la gente tiene que aprender a hacer home office y va a tener que destacar algunas habilidades, reforzar otras o crear otras. Surgen nuevas estrategias y nuevos objetivos en el camino de las empresas por nuevos retos, nuevos desafíos, nueva competencia. Tiene que crear nuevos productos o rediseñar sus procesos porque tiene que ser a veces más eficiente porque está por la competencia. Y en fin, también está llegando a ser creando y cambiando puestos.
Por lo tanto, hay una necesidad constante de que evalúe dinámicamente el crecimiento de competencias y las necesidades de desarrollo y reforzamiento de talento. Y eso nos lleva a un cuarto elemento del modelo que le llamamos proceso sistemático de revisión, prevención y aplicación de medidas. Resumiendo, yo les diría, tenemos un modelo que con experiencia se ha aplicado desde el pasado, que nos permite generar bienestar integral en las empresas, que es políticas de asignación y desarrollo de personal, apego a puestos, entorno adecuado de trabajo, estilo de gestión y liderazgo, y un proceso sistemático de revisión del desgaste. Esto tiene impacto directo en la productividad y en la eficiencia y por lo tanto en la rentabilidad de las empresas. Pero adicionalmente, yo digo, sí, cumplimos con los cuestionarios que establece la norma, que no son otra cosa más que una encuesta que se hace a los trabajadores para detectar los elementos que la autoridad considera deben de cumplirse porque son evidencias de que está habiendo factores de riesgo psicosocial y se debe de aplicar anualmente. Si además se documenta todo el modelo y la realización de cuestionarios, se registra, se guardan las evidencias, yo les decía a las empresas, prácticamente se está cumpliendo con lo que manda la NOM 035. Y yo les comento, es más importante enfocarnos a crear un modelo para generar bienestar integral y en automático vas a cumplir la norma que enfocarte a cumplir la norma porque puedes tener ciertas divergencias con el bienestar integral de las empresas. Yo básicamente hasta aquí termino, les agradezco mucho su atención en esta presentación y estoy abierto por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por esta información tan importante. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o lo ponemos en el chat y con gusto la leo al ingeniero José Ignacio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espero que haya sido todo muy claro o no se entendió nada o no fue muy interesante. Muy interesante el tema, sí, muy interesante y más en todo este contexto que hemos estado viendo acerca de bienestar, la parte laboral y como comenta ahorita en home office también esta parte es muy importante porque no estamos acostumbrados a manejarlo y sí hay muchísimos casos de ansiedad o de estrés que estamos viviendo en casa por todos los factores que se influyen. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Falsa alarma. No. Sí, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces... Hola, buenas Adelante. tardes. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Qué amable. Soy la doctora Araceli Pérez. Disculpe, vengo escuchando la conferencia, vengo manejando. Con cuidado. Una pregunta. Hablaban de un modelo. ¿Existe actualmente alguna empresa, un centro de trabajo, no necesariamente una empresa, donde ya se está estableciendo un modelo como a manera de bench? Porque finalmente como que esa parte muchos están medio perdidos. Sabemos que se tienen que aplicar las encuestas, que tenemos que cubrir cierta cantidad de población y asimismo pues establecer esas medidas de contención, prevención y demás. Pero hablar de un modelo sistemático para llevar todo este proceso de una manera no solamente efectiva, eficaz, ¿existe alguna
que haga referencia o que sea de referencia o punto de apoyo para decir, así se está haciendo, lo podemos aplicar, tropicalizar, incluso aterrizar y llevar más allá, ¿verdad? Es una pregunta si existe algo así como un modelo que pudiera ser un punto de partida. Muchas gracias. Sí, mira, por supuesto que el modelo que existe, y como lo comentaba yo, es un modelo que busca, independientemente de que existiera la NOM 035, busca generar bienestar integral dentro de la organización. Nuestra tesis es que a partir de ahí, si la empresa siempre ha buscado ello y ha cumplido con los 4 elementos que yo establecí, lo que hay que hacer ahora es simplemente voltear a ver la ley, lo que dice la NOM 035, que lo que me dice es, aplica un cuestionario anualmente y vas a identificar algunos factores. Con esos factores los pasas por un proceso estadístico y tú llegas a que dices, tengo riesgo, desde riesgo nulo hasta riesgo alto. Si me mantengo en riesgo nulo, prácticamente la ley me dice, no hagas nada, estás correcto. Si pasas abajo, también, pero si ya pasas a medio, ya te pide que hagas alguna cuestión específica. Entonces, tenemos también establecido muy claro la metodología en donde qué hay que hacer cuando sale en cada nivel de riesgo y también qué hay que hacer para tenerlo documentado para cuando la autoridad, la Secretaría del Trabajo, haga supervisión dentro de las empresas e inclusive hasta sugerimos la manera en que se elabore una especie de lo que se conoce como un libro blanco o un dossier de cumplimiento para que las empresas que siempre lo han hecho, que siempre lo han cumplido, lo único que tienen que hacer es juntar las evidencias de que lo tienen, sus empleados no están estresados, van a pasar el cuestionario muy bien, si su empresa siempre se ha dedicado a hacer los 4 puntos que comentaba, y por lo tanto van a salir en riesgo bajo, lo único que tienen que hacer es documentarlo y van a estar cumpliendo la norma sin mayor problema. No sé si quedó un poquito claro. Doctora, ¿nos escuchas? Bueno, es que iba manejando, entonces. Más que pasó por alguna zona de no señal. No la distraemos. Doctora, si quedó alguna duda, por favor, puede intervenir nuevamente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que pueda abrir su micrófono? Perfecto. Leemos algunos comentarios del chat. Nos dice Mónica, súper interesante cómo el estrés nos puede invadir y llevar a situaciones extremas. Así es.